Pues ahora sí invitamos a nuestro compañero, el maestro José Carlos Blázquez. Un aplauso para nuestro ponente del día de hoy, que bueno, es el maestro José Carlos Blázquez Espinosa, que bueno, es profesor investigador en la UAP, licenciado en Historia, maestro y doctorante en Historia por el Instituto de Ciencias Sociales, profesor e investigador de tiempo completo en el Colegio de Historia, integrante del cuerpo académico de Historia Cultural e Historiografía. Su trabajo se centra en las relaciones entre la historia y la literatura en el México pre y postrevolucionario. También lo hemos escuchado también en algunos programas de Radio UAP, también con charlas bastante interesantes. Le agradecemos, profesor, y bueno, me tocó a mí en lo personal también el estar ahí como alumno, ahí en el Colegio de Historia, a pesar de que algunos somos prófugos de la academia, pero bueno, nos tocó también compartir las clases con el profesor. Pues muchas gracias y los dejamos con el profesor. Vamos a tener siempre, bueno, explicamos la dinámica es la exposición inicial de nuestros ponentes, que es entre 40 minutos, una hora, y posteriormente abrimos el micrófono para preguntas, reflexiones, para el debate, que siempre es importante tener entre todos nosotros los que estamos acá. Y bueno, posteriormente ya es el cierre del compañero, que pues ya ahí, digamos, ya depende de cómo él aborde las respuestas o una reflexión final, como cada quien como los ponentes lo van decidiendo. Antes de eso, bueno, tenemos, no sé, a nuestro compañero Samuel, no sé por dónde anda, hasta ahorita tenemos la próxima confirmada todavía, ¿no? Bueno, el anuncio que el compañero Samuel fue a un foro, entonces contactó con el Monero Hernández. Entonces se supone, bueno, teóricamente y creo que ya es un hecho, ya lo podemos anunciar que dentro de 15 días nos va a acompañar en este foro el Monero Hernández, que bueno, pues es ampliamente conocido, ¿no? Del Chamuco, de la Jornada, y bueno, es de los caricaturistas realmente que están haciendo un trabajo excelente desde hace muchos años en México. Bueno, me decía también el compañero que mencionáramos la cuestión de la liberación de Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces también tiene, pues obviamente, ya sabemos que aquí como dice Pedro Palma, a veces nos deprimimos con algunas noticias, y también se ha hecho críticas sobre muchas de los gobiernos progresistas, incluyendo el que hay acá, pero pues también hay noticias que también hay que celebrarlas, ¿no? Evidentemente, y bueno, ya en qué va a parar, pues ya el pueblo brasileño decidirá sus derroteros, ¿no? De manera soberana, que de eso se trata. Y bueno, y también ya por último, pues les comentaba que en cuestión de redes, nosotros en nuestro equipo no tenemos expertos en informática o cosas de redes, etcétera. Ahí le vamos haciendo la lucha como podemos. Y entonces pues también los invitamos a que apoyen en ese aspecto. Por ejemplo, ahorita pues ya está la transmisión en vivo, ya el día martes o miércoles más o menos vamos a subir ya la conferencia con la edición del sonido en YouTube. Ahí la pueden buscar y la pueden compartir, pero ya desde ahorita se está transmitiendo en vivo este evento. Entonces igual échenos la mano, desde ahorita mismo podrían irlo ahí replicando, invitando, compartiéndolo. Bueno, pues eso sería los anuncios del día de hoy. Pues ya damos la palabra a nuestro compañero José Carlos Blázquez. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha sin problemas. Muy bien. Bueno, pues primero que nada agradecerle al Círculo de Reflexión y Conciencia Colectiva, hermano Cerdán, su invitación a participar en estas sesiones quincenales. Agradecerle también a Marco Antonio Álvarez su invitación. Efectivamente, fui profesor suyo en el colegio hace ya algún rato y nos conocemos. Y agradecerles sobre todo a ustedes su presencia. De lo que voy a platicarles, lo que quiero platicarles ahora, lo he titulado de Bohemios y Subversivos. Hace un rato Pedro Palma comentaba de ese espacio de la bohemia en el cual sentía un espacio de libertad. Esto es una historia que ocurre en Puebla y que tiene una contrapartida en México. Pero primero hay que imaginarse a la ciudad de Puebla, más o menos en 1900. En 1900 la ciudad de Puebla tenía por límites al sur el barrio del Carmen, al norte el barrio de San José, al sur, al oriente, más o menos el barrio de la Luz, un poquito más adelante, el barrio del Alto, y al poniente, donde está ahora el Paseo Nicolás Bravo.
Esos eran los límites de la ciudad. Era una ciudad muy pequeña, una ciudad que no obstante tenía una actividad comercial muy importante y que también tenía una presencia en el Colegio del Estado también muy importante, ¿no? Hay que decir que para mediados del siglo XIX, la literatura que se escribía en el país, las novelas que se escribían en el país, eran las novelas que estaban encaminadas a formar la nación, a edificar la nación. Había que crear una identidad, había que establecer esta comunidad imaginaria que es la nación, y todo estaba encaminado hacia ella. Nuestro himno nacional, un himno romántico, también estaba encaminado a ello. Pero a medida que fue pasando el tiempo, las cosas cambiaron. Seguramente ustedes han oído hablar de Juan de Dios Peza, un poeta que era llamado el poeta del hogar y de la patria. Juan de Dios Peza escribía, voy a leer un poema de Juan de Dios Peza para que tengan una idea de qué es lo que se estaba escribiendo por esos años. Este poema se llama Mi Oasis y está escrito a su hija María. Dice lo siguiente: Mirto del deshojado huerto mío, que con ámbar de amor me regeneras, y que en tus 9 tristes primaveras lágrimas solo tienes por rocío. En el sagravio del altar vacío, como vívida luz constante imperas, que fueron tus caricias las primeras que ahogar pudieron mi dolor impío. Primera flor de las amadas flores, que en otro lugar del sufrir se olvida, su aroma dan y ostentan sus colores. En tu corola virginal se anida el más intenso amor de mis amores, la fe que alimenta mi angustiada vida. Eran poemas que hoy podríamos decir que son poemas muy ingenuos quizás, ¿no? Pero que lograban establecer una comunidad entre las personas que las leían. No había, piénsese que es 1900, 1800 y tantos, 70 y tantos, no existe la radio, no hay otra forma de comunicarse más que a través de la voz. Las personas acostumbraban memorizar los versos, los compartían, y era algo muy, muy interesante, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo y el país se va modernizando, va apareciendo la energía eléctrica, lo cual significa vencer las tinieblas, y eso implica que uno se puede movilizar por la ciudad con mayor libertad. Implica también que aparecen lugares donde pues la gente va a pasar las horas de la tarde y de la noche. Esto de la modernidad tiene que ver también con lo que está ocurriendo en Europa. Puebla es una ciudad, como México también, que acusó el afrancesamiento impulsado durante el periodo de Porfirio Díaz. Y este afrancesamiento no tenía que ver solo con los edificios, sino tenía que ver también con la cultura. Por ejemplo, en el Colegio del Estado, lo que es la Universidad Autónoma de Puebla y después la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los alumnos que ingresaban y estudiaban en el colegio terminaban sus cursos de preparatoria hablando francés, porque los libros de ciencias se escribían en francés y no había muchas traducciones. Pero también la literatura que se escribía en Francia, y esto era muy interesante, llegaba a nuestro país. Como ustedes saben, Puebla fue una ciudad fundada para españoles y una ciudad que siempre se ha enorgullecido de su origen hispano. No obstante, quienes construyeron la ciudad fueron los indígenas, ¿no? Indígenas de Tlaxcala, que vivían al otro lado del río, en la parte del barrio de Santiago Analco, ¿no? Bien, pues esta modernidad implicaba también la llegada de la literatura francesa. Y esta literatura francesa tenía un carácter muy diferente al que tenía la literatura española. Juan de Dios Peza era un poeta formado en la literatura española, y su literatura estaba encaminada sobre todo a edificar los valores familiares y los valores de la patria. La mirada que se tenía de las mujeres era muy distinta a como se vería después. En ese siglo XIX, un siglo convulso, un siglo en el que se planteaban muchas utopías, entre ellas la transformación social, también fue cambiando la noción de la literatura misma.
Debo comentar que en estos años, mediados del siglo XIX en París, hay una modernización de la ciudad. Se empiezan a construir bulevares. El bulevar que tenemos en la Avenida Juárez es un bulevar que imita los bulevares de París. Y con esta aparición de los bulevares en París, aparecieron unos espacios donde la gente empezó a reunirse. Fueron los cafés. Aparecieron los cafés y aparecieron los bares. Y los bares tenían los bares y los cafés tenían una característica muy peculiar. Eran lugares donde la gente podía reunirse, platicar, sin tener necesidad de limitar sus ideas. Lo mismo pasaba con las cantinas, aunque las cantinas ya era otro espacio diferente, ¿no? La gente empezó a tomar una bebida a la que ya le llamaban helada verde, y esto es una bebida que tenía un grado de alcohol que iba más allá del 60-70%. Es decir, que la gente que tomaba el ajenjo era una gente que eventualmente podría enfermar, ¿no? Por esos años, un poeta francés escribe un libro que se llama Las flores del mal, Charles Baudelaire. También escribe un libro que se llama Los paraísos artificiales. Y eso que está ocurriendo al otro lado del mundo pareciera ser que no tiene una influencia en nuestro país, y sin embargo sí la va a tener, y la va a tener y fuerte. Por esos años, otro poeta mexicano ya, de nombre Juan José Tablada, escribe un poema al que le llaman Misa Negra. Y el poema dice así: noche de sábado, callada está la tierra y negro el cielo, late en mi pecho una balada de doloroso ritornelo. El corazón de sangre herido bajo el silicio de las penas, y corre el plomo derretido de la neurosis en mis venas. Amada, ven, dale a mi frente el edredón de tu regazo, y a mi locura, dulcemente, lleva a la cárcel de tu abrazo. Noche de sábado, en tu alcoba hay un perfume de incensario, el oro brilla y la caoba tiene penumbras de sagravio. Y allá, en el lecho de reposa tu cuerpo blanco, reverbera como custodia esplendorosa tu desatada cabellera. Toma el aspecto triste y frío de la enlutada religiosa y con el traje más sombrío viste tu carne voluptuosa. Con el murmullo de los rezos quiero la voz de tu ternura, y con el óleo de mis besos ungir de Dios a tu hermosura. Quiero cambiar el grito ardiente de mis estrofas de otros días por la salmodia reverente de las unciosas letanías. Quiero en las gradas de tu lecho doblar temblando la rodilla y hacer el ala de tu pecho y de tu alcoba la capilla, y celebrar, ferviente y mudo, sobre tu cuerpo seductor, lleno de esencias y desnudo, la misa negra de mi amor. Entonces este poema de José Juan Tablada, que combina lo erótico con lo religioso, provocó mucho escándalo. Tanto escándalo que la esposa del general Porfirio Díaz, Carmelita Romero Rubio, hizo que José Juan Tablada fuera expulsado del periódico donde trabajaba y donde se publicó esto, ¿no? Y esto era solo una parte de lo que, digamos, se estaba generando en la Ciudad de México, y aquí en Puebla se generaba de una forma diferente. Quiero comentarles también, antes de leer esta parte, que es, digamos, la ponencia, que cuando vivimos en la ciudad, cuando crecemos en nuestra ciudad, dejamos de verla. De pronto no advertimos algunas características de los edificios, algunas esculturas, o qué es lo que la conforma, de tal suerte que se vuelve invisible a nuestros ojos, ¿no? Si les preguntara, como les he preguntado a mis alumnos, dónde está la escultura de el busto de un poeta que, bueno, el primero de ellos es Rafael Cabrera, difícilmente van a poder decírmelo, ¿no? Si les pregunto dónde está la escultura que nos recuerda a Gabino Barrera, igualmente van a decir, no lo hemos visto, ¿no? O la de está en el Jardín del Carmen, se me va a dar el nombre, para les digo el nombre.
No es Víctor Hugo, está en la 25 Oriente, ¿no? No, pero está en la 16 de septiembre y la 21 Oriente. Miceneo, ahora me acuerdo del nombre. Pero entonces dejamos de verlos. Y estas esculturas, aquí mismo Vicente Lombardo Toledano, ¿no? El busto que está ahí, estas esculturas representan muchas cosas. Son como una gota que contiene un universo. Y lo que hacemos, o lo que pretendemos hacer los historiadores, es justamente intentar ver qué es lo que hay detrás de ello. Bueno, entonces voy a leer este texto que preparé para el día de hoy. Voy a tratar de ser que no se duerman. Pero dice así: en 1912, el joven Rafael Cabrera, quien tenía poco de haber egresado de la Escuela de Medicina del Colegio del Estado de Puebla, tenía entre sus manos su primer libro de poesía. 10 años habían transcurrido desde que hizo pública su afición por las bellas letras. Su nombre figuraba en el extremo superior izquierdo de la roja portada. El título, en letras doradas en orden descendente, estaba separada en sílabas: Presagios, y se alineaba en el margen derecho. Abajo del título, una flor en relieve le daba mayor lustre. La cuarta de forros lucía en el centro, también en relieve, un búho encerrado en un círculo orlado por un par de claveles. El libro, esa forma de la felicidad, no la pudo compartir con quien hubiera querido. La orfandad se había cerrado en él desde temprana edad. Era su primer libro. Tenía 28 años. Ese agosto de 1912 era demasiado pronto para saber que era el único que escribiría en su vida. 30 eran los poemas que componían Presagios, que es el título del libro. Algunos acusaban la influencia recibida. Nevermore era el título de uno de ellos. Es el nunca más de nuestro castellano, Nevermore, nunca más, y evoca sin duda el ritornelo del cuervo en aquel poema de Edgar Allan Poe. Aquí, en este poema de Edgar Allan Poe, el protagonista lamenta la pérdida de la amada. En Nevermore, el poema de Rafael Cabrera, el poeta solloza la pérdida de su madre. Otro de los poemas, A mi paletot Colín, tiene como subtítulo y entre paréntesis la palabra murger. El paletot es una prenda de vestir que usaban los hombres a la manera de un sobretodo para protegerse del frío. En otras palabras, se trata de un abrigo que llega hasta las rodillas. El nombre Colín hace referencia a uno de los personajes de la novela por entregas titulada, y aquí se aclara que la palabra Murger es en realidad un apellido, Escenas de la vida bohemia, publicado en 1849 por Henry Murger en París. Gustavo Colín, uno de los personajes, era un filósofo freelance que solía gastar lo poco que gastaba en libros de segunda. Los libreros le conocían apenas ver su gabán color avellana aparecer en los márgenes del río Sena. En los últimos versos de A mi paletot Colín, Rafael Cabrera escribe: Colín, camarada mío, duerme en el armario, mientras sirves de sudario, porque tendré mucho frío, yo ando en busca de Mimí. Mimí, la señorita Mimí, es otro personaje de la novela de Henry Murger. La novela tuvo tal éxito que años después, en 1896, ya como Puccini, la llevaría a la ópera con el título de La Bohemia. ¿A qué edad leyó Cabrera a Edgar Allan Poe y a Henry Murger? Difícil saberlo, como difícil es saber si leyó tempranamente a Charles Baudelaire, el traductor en Francia de Edgar Allan Poe. Sea como fuere, lo cierto es que serían lecturas de juventud. Estudiante de medicina, dominaba el francés con algo más que soltura. Lo demostraría cuando tradujese al simbolista Marcel Jouve en Vidas Imaginarias y La Cruzada de los Niños. De Poe y Murger hay huellas en su obra. No lo sería así en su actitud vital. Su formación católica y conservadora, recuerden que estamos en Puebla, le impidió abrevar de los paraísos artificiales. Las pocas fotografías de juventud que de él se tienen lo muestran siempre sobrio, circunspecto, ensimismado. El alcoholismo llevó a Poe a la muerte. La vida de Baudelaire no fue virtuosa ni larga, pero sí intensa y creativa.
Las flores del mal, su libro, cambiaron el curso de la poesía. Murger, integrante el mismo de la bohemia parisiense, se retiró no sin que antes los excesos minasen su salud. Vio el éxito de su obra, no la aparición de la ópera que la celebraba y que sería más famosa aún. En el prefacio a Escenas de la vida bohemia, Murger la disecciona. Siempre ha existido, señala, pero la moderna, la que ha aparecido en París en el medio siglo XIX, la que le ha tocado vivir, es distinta. Señalará al menos 3 tipos de bohemios: los desconocidos, la gran familia de artistas pobres, fatalmente condenados a la ley del incógnito, los que se engañan a sí mismos, aquellos que toman una fantasía por vocación y arrastrados por una fatalidad homicida mueren. Unos víctimas de un perpetuo acceso de orgullo, otros idólatras de una quimera. Y los verdaderos bohemios, aquellos cuyos nombres tienen cartel, son conocidos en la plaza literaria y artística. Sus productos, que llevan su marca, tienen curso, a precios moderados, pero tienen precio. Son aquellos que han encontrado un nicho de mercado y para quienes todos los caminos son buenos. Escribe Murger su descripción de ellos: lluvia o polvo, sombra o sol, nada detiene a estos atrevidos aventureros cuyos vicios están forrados con alguna virtud. El espíritu, siempre en desvelo por su ambición, toca paso de ataque y los lleva al asalto del porvenir, sin descanso en las luchas con la necesidad. Su invención, que camina siempre con la mecha encendida, hace saltar el obstáculo a poco que les moleste. Su existencia de cada día es una obra de genio, un problema cotidiano que llegan siempre a resolver. Los bohemios abren todo y van por todas partes, según tengan las botas brillantes o las tengan rotas. Se los encuentra un día acodados en la chimenea de un salón de gran mundo y al día siguiente, a la mesa, en los cenadores de los merenderos en que se baila. No pueden dar 10 pasos por el bulevar sin encontrar un amigo, y 30 pasos no importa dónde sin encontrar un acreedor. Así es como los veía Murger, ¿no? La bohemia que Murger describirá en su obra, artistas, músicos, pintores, filósofos, escritores, es enemiga de las normas burguesas. No acepta el matrimonio y vive en cambio el amor libre y no lo oculta. Desprecia la seguridad que otorga el trabajo y acepta el azar como signo cotidiano. La aventura, que no siempre lo es, dirá si come o no, pero las celebradas amistades nunca le negarán el humeante café a la orilla del bulevar o el siniestro y placentero beso del hada verde en el bar de moda. Talento es lo que habrá que de identificar a sus integrantes. Sabedores de la maestría de su arte, la humildad no será característica que los defina. Desafiantes, herejes, vivirán en él y al extremo. En una realidad que pondera el trabajo y la virtud como etos de los integrantes de la sociedad, es decir, lo importante es el trabajo, los bohemios son lo opuesto. Atentan contra el orden establecido, lo subvierten con su actitud y a veces asumen actitudes revolucionarias. Cuatro son los bohemios que pueblan la obra de Henry Murger: Gustavo Colín, que es un filósofo y profesor particular; Rodolfo, que es un literato; Alejandro Chaunar, pintor y músico; y Marcelo, pintor también. Jóvenes todos ellos, apenas pasan de los 20 años, justo el momento para dilapidar su juventud y el amor. Las mujeres, bellas siempre, desfilan por las pasarelas de las páginas, pero una de ellas, Mimi, quedará en la memoria y en el corazón del lector. Los 23 capítulos de la obra de Murger devendrán 4 actos en la obra de Puccini, en la ópera. Los pormenores de la novela serán hechos de lado y se destacará la relación amorosa de Rodolfo y Mimi. Como todo amor intenso, los desencuentros aparecen. En la puesta en escena, la música, la literatura, el teatro se conjugan, los sentimientos se despiertan, la catarsis alivia. El final
no lo diré, es conmovedor. El nudo en la garganta y los ojos enjugados en lágrimas aparecen. No pocos saldrán de la ópera añorando la juventud y el desenfado de la bohemia, ese territorio temporal donde todo es posible. Si conmovedora, la ópera pierde el carácter subversivo del estilo de vida de quienes desafían, en nombre del arte, los convencionalismos sociales. Rubén M. Campos, un escritor mexicano, recordará muchos años después en su libro El Bar, la vida literaria de México en 1900, que la obra fue estrenada en México en el Teatro Nacional. No precisa el año, pero fue en 1897, es decir, apenas un año después de que se hizo en París, se presentaba en México y también se presentó en Puebla. Recuerda el escote y lo enjollado de las mujeres, el frac de los caballeros, las miradas que ellos, los hacedores de la vida artística de ese fin de siglo, despertaban. Dice lo siguiente: nosotros habíamos dado la nota bohemia vestidos de negro, con nuestras americanas abotonadas hasta el cuello, de las que desbordaban nuestras amplias corbatas caladas y negras. Y entonces, cuando el público observa la ópera, el público puede darse cuenta de dónde habíamos tomado el modelo de aquellos vestidos y de aquellas corbatas y aquellos chambergos. Chambergos, ¿qué es un chambergo? Es un sombrero de ala alta que usaban los bohemios precisamente, ¿no? Pero sobre la novela de Murger prevaleció la ópera de Puccini. La bohemia se convirtió en una aspiración de la juventud antes de la irreversible madurez, una necesaria educación sentimental en la que el arte y el amor, cualquiera fuese su manifestación, devendrían el centro vital de todas las cosas. El ejemplo cundió. La revista moderna dio cobijo a estos poetas jóvenes y escritores, le hicieron su tribuna y desde el centro del país, un país que pese a los evidentes atrasos se sentía moderno, marcaron el rumbo de las letras nacionales. No ya en el edificar de una nación, tarea que se impusieron los escritores del medio siglo XIX, sino que siguieron el ejemplo de la revista Azul de Manuel Gutiérrez Nájera, fincaron sus afanes en la reivindicación del arte por el arte. No otro era su compromiso. Los excesos que acompañaban a la vida bohemia no se hicieron esperar. Entre las víctimas se encuentra el jovencísimo cuentista Bernardo Cuoto Castillo, un joven de apenas 19 años, autor de un libro de cuentos que se llamó Asjodelos y que murió precisamente a causa del alcoholismo. Y el genial ilustrador de la revista moderna Julio Ruelas, quien murió en París sumido en la miseria. José Juan Tablada escapó a tiempo de los vapores del opio. Julio VI, un español avecindado en México, escribió un libro titulado La Bohemia de la Muerte, en la que da cuenta, a veces no con certeza, de las víctimas cobradas. La bohemia y los bohemios se multiplicaron, no siempre ni obligadamente se construyeron en el exceso. En la provincia, la recatada y mustia provincia, surgieron grupos que cultivaban la poesía, la declamación, el relato, la música. Si los bohemios de la capital solían reunirse en cafés, bares y cantinas, ese territorio que es tierra de nadie, los de provincia se reunían en casa de alguno de ellos para llevar adelante su velada literaria. En Aguascalientes, Eduardo J. Correa, un escritor católico, fundó a sus 22 años una revista a la que tituló La Bohemia. En su adolescencia, el zacatecano Ramón López Velarde, al igual que Correa, poeta católico, participaría en una revista estudiantil llamada Bohemio, publicada en 1907, el que sería el pedestal de su futura fama, cuyo fin fue tan inesperado como vergonzoso. López Velarde recordará en 1916 que solían reunirse en cualquier sitio, contra la pirámide de la plaza, junto a los floripondios del jardín de San Marcos, sobre una alacena del Parián. El pecunio de los jóvenes no daba para vicios, así fueran menores. En la ciudad de Puebla, en la que nació Rafael Cabrera, también surgió una bohemia, la primera del siglo. Luego de mencionar a quienes a su juicio fueron parte de ella, Federico Escobedo es el poeta que no recordaba, cuyo busto está en la 21 Oriente y 16 de septiembre. Federico Escobedo, el presbítero,
Atenedoro Monroy, Manuel Lobato, Felipe Contreras, Rafael Serrano, Ernesto Solís, Felipe Castillo, Eduardo Gómez Haro, entre otros. Algunos bustos están en la 43 Oriente, del Boulevard hacia la 9 Norte. Giovanni, un seudónimo que utilizó un escritor para hablar de esta bohemia, decía lo siguiente: ya sé que me vais a decir que la bohemia que os he descrito es ideal, paradisíaca y más buena que el pan, pero no creo exagerar en lo que os he contado. Si por desgracia hubiese algunas pasioncillas mal nacidas, algunas sórdidas e hipócritas murmuraciones, no las conozco, no las quiero conocer, y persisto en mi idea de que esta es una de las bohemias más unidas y más equilibradas. Entre ellas se ha crecido Pepe Sarmiento, entre esta bohemia que no usa melenas, que no bebe ajenjo, que es laboriosa y que es sincera. Y aunque estoy seguro de que su gusto literario le habría separado siempre de las puerilidades de Rubén Darío y cómplices, creo que también que ha influido y mucho para su depuración artística el contacto diario con personas buenas y sanas y de tanta elevación mental. Rubén Darío, el poeta nicaragüense, renovó prácticamente las letras mexicanas, y aquí las letras en el mundo hispanoamericano, y aquí en Puebla rechazaban la presencia de Rubén Darío. Declaraban así su rechazo al modernismo que representaba a Rubén Darío, se pronunciaban en contra de la influencia de las letras francesas en la literatura castellana de fin de siglo. Se anclaban en el pasado castizo. Uno de ellos, que no fue mencionado, pero que dirigía la revista donde fue publicada esta opinión, fue quizás el más belicoso. No lo declaró públicamente, lo hizo amparado en la confidencia que da el intercambio epistolar. Rafael Cabrera le escribió a Eduardo J. Cabrera lo siguiente: dice lo siguiente: estoy cansado de la genialidad de los poetillos alcohólicos y degenerados que pretenden ocultar sus estigmas bajo la capa de una originalidad malsana. Tienen la más desoladora ignorancia, la egolatría más refinada, la carencia más absoluta de orientación artística, no saben a dónde van, no tienen un grito noble, son indignos de conservar el grito sagrado, son, en último análisis, el tipo clásico del envilecimiento cortesano, la afectación y la impotencia intelectual. Es tiempo de rebelarnos y debemos principiar por matar implacablemente a los pseudopoetas que tanto han medrado y tan falsa reputación han adquirido, merced a la debilidad de un viejo, don Justo Sierra, y el bombo de sus periódicos que paga el gobierno como se paga a una ramera. Es decir, la opinión de este joven poeta era una opinión muy fuerte contra los poetas de la capital. El fragmento citado de Scheck nos impide saber a ciencia cierta a quiénes se refiere Rafael Cabrera. El matar del que habla el poeta poblano parece más un acceso de ira que una verdadera declaración de intenciones. Lo injusto es llamar a Justo Sierra débil y viejo por su inclinación a fortalecer una corriente literaria que implicaba una renovación de las letras nacionales, pesare a quien le pesare. La misiva correspondía al 12 de noviembre de 1908, había pasado más de un año de la apogea publicación de la segunda revista Azul, y sus impulsores se habían refugiado en provincia. Don Quijote, una revista que se publicó en Puebla en 1907, parece responder a ese combate del que habían perdido su primera y única batalla en la arena pública. En todo caso, había una diferencia clara. La bohemia capitalina corría riesgos. Había emergido en una ciudad donde la perversidad había anidado. La bohemia de provincia era guardiana de las buenas costumbres, católica para más señas, era sana, no usaba el pelo largo, ni bebía ajenjo. Las buenas conciencias podían estar tranquilas por un tiempo. Uno encuentra su definición frente a los otros. La bohemia capitalina significaba la otredad, y esa otredad, ese ser distinto, subvertía los valores de una sociedad que ponderaba el trabajo por sobre todo. Encarrilada la humanidad occidental en el orden y el progreso capitalista, aquello que atentara contra lo establecido, si no era asimilado, merecía ser combatido.
así fuera en el campo de la literatura, las ideas y costumbres o el comportamiento. Enzo Traverso, un escritor italiano, en un libro que escribe sobre Bohemia, entre melancolía y revolución, escribe lo siguiente: la idea de Bohemia implica un estilo de vida y una actitud particular hacia la estética, el rechazo de las convenciones burguesas, la falta de o de renuncia voluntaria a un domicilio fijo y a un trabajo regular, la frecuentación habitual de cafés, cabarets y tabernas populares, el gusto por la vida nocturna, una libertad sexual ostentosa, una marcada inclinación por el alcohol y las drogas, el justo reparto comunitario de los magros recursos disponibles e incluso, a veces, cierto sectarismo coloreado por el uso de códigos secretos solo compartidos por una hermandad secreta de iniciados. Tales son los rasgos clásicos de la vida bohemia. En el aspecto visual, la bohemia se expresa en el pelo largo, las vestimentas extrañas y una apariencia desaliñada y de ordinario va de la mano con un ideal artístico perseguido por una vocación marginal. Esta última se despliega a despecho de las normas, fuera de la academia, y la inspira una tendencia transgresora, la libertad respecto de lo prohibido, lo conformista y lo poderoso, el desenfreno contra la moral represiva. La valoración de Traverso parte de una bohemia que no solo desafía lo convencional, sino que se forja mundos posibles, posibilidades alternas en donde la humanidad se encuentre a sí misma más humana si cabe. Para esta reflexión ha transcurrido más de un siglo. En la ciudad de Puebla, de vuelta al pasado, se conformaría desde el Colegio del Estado una bohemia que velaría por una literatura de corte hispanista, de franco combate al modernismo, un modernismo que no solo acusaba influencia de las letras francesas, sino que hacía ostentación de ello, un modernismo que encontraba acomodo incluso en la propia península. Modernos en cuanto al desarrollo de su entidad, conservadores en representaciones artísticas, los bohemios de la ciudad angelina reivindicarían las convenciones burguesas, rechazarían el placer de la vida nocturna, como lo harían con el alcohol y las drogas, y condenarían el desaliño y el uso del pelo largo en los varones. Fuertes los valores cristianos, pese a la laicidad del colegio, los bohemios poblanos impondrían en su entidad un conservadurismo que 6 décadas más tarde empezarían a desquebrajarse. En aquel combate intelectual de principios del siglo XX, los bohemios poblanos, conservadores, habían triunfado. Bueno, esta es la parte de la lectura que quería comentarles, pero esta discusión que se da en Puebla se da en el ámbito de las letras, la literatura, las novelas, la poesía, todo aquello que los jóvenes están leyendo les hace cambiar su forma de ver el mundo y su forma de ver la vida. Y esta manera de ver las cosas implica subvertir también la sociedad. Cuando uno está en la universidad y cuando piensa en la subversión, piensa que la subversión tiene que ver únicamente con el ámbito político, y no es así. La subversión tiene que ver también y sobre todo con las formas de ver la vida, y la literatura es una manera que nos permite ver la vida de formas diferentes. Pues esta es la plática que yo les quería dar. Si hay preguntas, con mucho gusto. Pues bueno, compañeros, si hay alguien que quiera comentar, hacer preguntas, es un tema bastante profundo, por lo que estábamos viendo, y realmente es importante lo que decía el profesor. Lo subversivo no necesariamente tiene que ver con un acartonamiento político, ¿no? De como decíamos, forzosamente lo implícito, lo explícito, ¿no? En un contenido político, sino en realidad qué es lo que está cambiando determinados patrones del sistema, ¿no? Que nos obliga a ver las cosas, a ver una estética, a ver las costumbres de algún modo. Entonces, bueno, pues los invitamos a que participen, a que pregunten, compañeros, porque los veo muy
muy así como lo sacó de onda. Ahí hay un bohemio, tiene que preguntar algo, tiene que poner algún punto de vista, está obligado nuestro compañero bohemio a pasar y a dar un punto de vista. Bueno, yo sí tenía algunas preguntas, aprovechando, digo que me adelanto un poco porque veo que todos están ahí como pegados en sus sillas y a lo mejor nos saca un poco de onda eso, ¿no? De que efectivamente aquí como siempre decimos, y cómo estaría rara una pregunta que dijeran, ¿cómo ve usted la bohemia y la 4T? Como que no entra mucho, ¿no? Entonces, pero es importante porque, por decir, una de las preguntas que a mí se me ocurren es como que, ¿qué espacios, por decir, o si habría alguna forma si estamos hablando de un tema que ya es como algo, digamos, terminado, o que tiene como muchos procesos culturales, tiene sus líneas de continuidad o de que se va transformando en otra cosa, ¿no? Entonces yo preguntaría, por decir, ¿cómo ve usted aquí la vida cultural en ese aspecto en Puebla? Porque, por decir, yo la veo como que muy comercializada, ya no se ve ese tipo de espacios, y a qué obedece esto, ¿no? Si porque efectivamente me gustó lo que dijo ahí, ¿no? En esos vicios cubiertos de alguna virtud, algo así, ¿no? Que en realidad pues vemos eso, que efectivamente hay muchos poetas que a lo mejor se ahogaban en el alcohol, pero en todo ese ambiente pues algo había de subversivo, y algo había de discusión, y algo había que cambiaba y que escandalizaba de algún modo. A nosotros ahorita nos podría parecer, decir, pues no eran activistas políticos o no estaban comprometidos, pero en realidad, ¿por qué había un escándalo de ciertas comunidades, como la comunidad poblana, por decirlo, ¿no? Entonces, yo preguntaría qué pasó con todo eso, ¿no? ¿Cómo qué ha pasado? ¿A dónde se terminó? ¿No? Porque incluso ya después creo que hubo influencias, hablando del tema de la universidad, pues como que yo siento que había otro tipo de bohemia, ¿no? A partir de los 60, como que sí hubo una mezcla de esta bohemia, ¿no? De esa forma así como irreverente de salirse de los cánones del comportamiento, pero ya después, ya digamos como que entraron, por decir, en la universidad, ya era otra cuestión, o como que había gente que sí le cambiaba la vida entrar a la universidad, porque efectivamente, y no dejaban la cuestión de la bohemia, pero como que lo encaminaban a otra cosa. Incluso había espacios como las peñas, ¿no? Que también donde se escuchaba música de vanguardia en ese momento, la poesía igualmente muy buena y muy comprometida. Entonces, pues esa era otra pregunta, ¿no? Como que aquí, ¿y qué pasó también con ese tipo de espacios, ¿no? O si ahorita hay algunos espacios que podamos decir, que vayan conjuntando los jóvenes de hoy, o no tan jóvenes, digamos como que no vemos esos espacios ahorita, no se ve por dónde. Aquí digamos como que lo que vemos en el centro histórico es como que siempre está como muy ligado a lo comercial, ¿no? Como que está el café y está el cuate que necesita echar una trova, pero muy comercial, o una música también muy comercial, y pues la gente ahí como que también no se ve que se esté planteando otra cosa. Y entonces esa, como era mi pregunta, ¿no? Como qué desarrollos ha tenido, y otra cosa, pues recomendaciones, ¿no? Sería otra pregunta, ¿qué recomienda de revisar? Yo recuerdo que, por ejemplo, aquí hemos escuchado las charlas de, por ejemplo, Paco Ignacio Taibo, ¿no? Entonces él menciona muchos poetas, ¿no? Que a veces dice, pues es que esto no está dentro del testamento de la izquierda, pero échenle una vista, ¿no? Revísenlo, porque ahí hay cosas importantes. Entonces, usted que conoce el tema, pues me llama de la atención como qué nos podría recomendar de algo que no sea muy conocido, pero que tenga unos contenidos que nos pueda generar también otro tipo de ideas, ¿no? Bueno, ahora ya se animó otro compañero. Esas serían como mis preguntas. A ver, vamos a darle la palabra. Pues la experiencia que tenemos del 60 para acá, la bohemia llegaba a expresar su fracaso como fugas de sentimientos frustrados, pero cuando lo relaciona con la subversión, no se necesita ser bohemio, se necesita vivir la realidad, vivir en el seno y con ideas, como dice aquí, pensar en una
politización o autoindignación. Yo así lo hice desde 1959 y más bien salió del seno de las tertulias de los pueblos, de los barrios, de los amigos y del campo deportivo. En México sí encontré mucha bohemia, porque vine asilado y sí, miré bonitas frases, bonita ilusión, diversión, amoríos, pero no eran revolucionarios. Ellos nomás gozaban de su tertulia y de sus mensajes y su fraseología. Y eso es cuando se confunden, porque entonces es muy subjetiva, muy académica, y la academia no transforma a los pueblos. Yo creo que no se podría hablar de poesía y de su versión sin mencionar a Roque Dalton, a Lil Milagro, a Otto René Castillo, ¿no? Y creo que los conocemos poco, ¿no? Y todo, bueno, por ejemplo, Roque Dalton tiene todo este proceso de transformación por escrito, ¿no? No solo la poesía, sino el proceso que él va sufriendo de transformación política, metido dentro de un movimiento revolucionario, pero además metido dentro de una bohemia, ¿no? Yo creo que son grandes referentes de los que conocemos poco, y si pudiera hablarnos un poco sobre ellos. Bueno, ya se están. Se me olvidaba la lectura que luego, y hay una charla que se me quedó mucho de Taibo, donde platica de Quevedo, ¿no? Que les dice, pero por ejemplo, una frase que dice: polvo eres, más polvo enamorado, ¿no? Entonces él, en unas pláticas en mesa, pues les dice a los chavos ahí, pues ustedes que hay tanto, dice, ustedes no son cualquier pinche polvo, ¿no? Sino viene de una historia, ¿no? Prehispánica, entonces le resignifica, y entonces en una idea que aparentemente es de hace, pues años, o sea, que no tendría nada que ver, pues toda idea poética, yo sí creo eso, ¿no? Que también lo hemos vivido, no necesariamente con poetas revolucionarios, sino que el hecho de ver la realidad más, digamos, como que con otra visión, siempre te va a decir que tu práctica tiene más contenidos que el simple, por decir, venir y sentarnos, y ya no lo podríamos decir poéticamente, de venir a compartir, de venir a hacer comunidad, de venir a compartir vivencias, o de venir a compartir esperanzas, etcétera, ¿no? Entonces, pues me acordé de eso, entonces por eso yo le hablaba de otros poetas, que nos recomendara a otros poetas, ¿no? Para echarles un ojo. A ver, concretamente a mí me interesa, aunque no es el tema directamente, ¿cómo juzgaría usted la vida, por ejemplo, de Miguel Ángel Granados Chapa, que le encantaba la bohemia, pero él era periodista, ¿no? Incluso yo, cuando era joven, llegué a leer algunas recetas que daba él de cómo usar mucho mango, etcétera, para paliar tantito la ingesta de bebida. Él sobre todo consumía vino tinto. Sí. Yo pienso, bueno, lo que mencionaba la compañera, mencionaba a Roque Dalton, y es el compromiso, ¿no? Que sale de un espacio literario, ¿no? Tal vez de algún lugar donde hubiera solamente reunión de gente que se pone a tomar el cafecito, pero no, Roque Dalton representaba el compromiso que lo llevó hasta al movimiento guerrillero, ¿no? Entonces yo pienso que ese compromiso es el que se debe retomar, no nada más el tipo que por aquí tiene unas ideas bohemias, ¿no? Y no sale a comprometerse, a poner
en función sus ideas a ponerlos al servicio de la gente que necesita justicia, ¿no? Y bueno, sí está muy interesante que pudieran mencionar a Roque Dalton en este espacio, pero también hay otro tipo que se llama Ernesto Cardenal, ¿no? Otro poeta que también estuvo en un movimiento revolucionario, y a mí yo pienso que ese es el compromiso, la parte complementaria, que la idea se debe llevar a la acción, ¿no? Que no puede quedarse nada más en la cuestión poética, ¿no? O el tipo que piensa bonito, pero no hay ningún compromiso, ¿no? Otra parte de la literatura, bueno, pues por ejemplo encontramos con Víctor Hugo, Los Miserables, ¿no? Cómo plasma la cuestión, a dónde lleva el capitalismo, la burguesía, a la gente a vivir miserablemente, pero también tener un pensamiento miserable, ¿no? Que esa es la parte de la novela, ¿no? Cómo entre los mismos miserables se portan en la miseria con otras personas que viven igual que ellos, en la misma miseria, ¿no? Al grado de que los hacen vivir un martirio dentro de todo eso, ¿no? No sé si sobre eso igual pudiera haber alguna extensión. Bueno, es un gusto, primero reencontrarme, yo creo que después de 40 años con Blázquez, obviamente no se acuerda de mí, Alfredo López Domínguez, ¿no? Pero es un honor estar con él y con ustedes que todavía tienen esa sensibilidad que no es solo poética, no es solo bohemia, no solo intelectual, sino política transformadora de estar precisamente en un tema tan interesante. Bueno, yo estoy llegando de México y presente con el fin de poder saludarlos y estar aquí. Sí, el tema se da para mucho, lástima que no escuché toda la presentación de mi amigo Blázquez, pero quiero decirles, también la música, también el arte, también la literatura es poesía, poesía en movimiento, depende también de quien la haga. Hoy los chayoteros, que se les llama, pues también hacen mucho, pero mucho en un sentido contrario al desarrollo, ¿no? Yo me acuerdo de nuestra época, es más, soy más joven que él, imagínense, ¿no? Creo que fue mi alumno, ya ni recuerdo, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que yo tengo pacto con el diablo y todavía esas cosas, ¿no? Y él es natural, ¿no? Pero me acuerdo muy bien de cuando en el movimiento estudiantil del 68 se hablaba mucho en relación a la guerra de Vietnam, y lo hablaban poetas y escritores y literatos, ¿no? En contra de la crítica de las armas, que es el imperialismo, es el arma de la crítica, donde el pensamiento critica, pero también crea revoluciones, porque también crea pensamiento. Y como decía el compañero hace un momento, pensamiento, literatura, arte, música, sin acción no ayudaría para nada, pero todas ellas llevan acción, ¿no? En el movimiento estudiantil del 68 en Francia, tú te recordarás, había una frase que inventaron los estudiantes y aparecía pintada en las paredes de la Sorbona, que decía: la libertad comienza con una prohibición, la de prohibir a los demás el derecho que tienen de prohibir. Se prohíbe prohibir, terminaban. Y exactamente, parece contradictorio, pero una libertad, si no comienza criticando y prohibiendo, no alcanza la libertad, sobre todo en una sociedad donde no te permite ser libre, ¿no? Ni para escribir, ni para pensar, ni para cantar, ni para bailar. Y a propósito de bailar, me acuerdo de otro amigo que también fue nuestro, aunque murió, Ernest Mandel, ¿no? Que un día nos dijo en una escuela de cuadros aquí en México, nos decía: oigan, es que ustedes los mexicanos van a hacer la revolución igual que los cubanos,
y nos quedamos, pues así como ahorita todos viendo al ponente, ¿no? ¿Cómo? Pues cantando y bailando. Y exactamente, si ustedes ven los corridos de la revolución, durante la revolución, era la guerra, los balazos, la lucha, el sacrificio, y al final de la noche era la guitarreada, la bailada, la cantada y la enamorada, ¿no? Entonces eso era parte del espíritu que Ernest Mandel decía de los mexicanos parecidos a los cubanos. Lo que pasa es que nos los dijo hace, pues no sé cuánto, hace más de 40 años, no sé, ¿no? Y pues no hicimos ni la revolución, y dejamos de cantar, de bailar y de ser bohemios. Y quiero terminar haciendo otra referencia a bohemios que dieron acción, pensamiento, literatura, poesía y análisis. Pepe Revueltas en 68, no había momento en que no creara idea, pensamiento y para la acción. Su literatura lo dice, hasta las novelas son muy críticas a la izquierda mexicana, a los errores de la izquierda mexicana, al burocratismo de la izquierda mexicana, a la entrega de la izquierda mexicana al régimen de la Revolución Mexicana, al priismo. Era muy crítico y lo hacía también como novela, ¿no? Pero si ustedes, algunos tuvimos la oportunidad de estar en alguna de las llamadas tertulias o bohemias de Pepe Revuelta, y de veras, había compañeras de filosofía que estaban al lado de él siempre, y él ya con la bohemia y la música y el tequila, ¿no? De repente se ponía a inventar un cuento, y las compañeras de las alumnas que estaban en la tertulia, ¿no? Tenían pero listo su cuaderno para cuando se le prendiera el foco, o se le animara el foco con la música y con los tragos, ¿no? Empezaba a crear, y al otro día ni se acordaba lo que había dicho, pero las compañeras lo habían apuntado y se publicaba, ¿no? Entonces ese era Pepe Revueltas. Y otro compañero de esa generación pues es Monsiváis, más bohemio que Revueltas y que Monsiváis no los hay, de veras. Digamos, Paco Ignacio Taibo, que lo han mencionado varias veces hoy, pues es un santo comparado con aquellos, ¿no? Pero exactamente como Monsiváis, otro compañero que lo que escribía, lo que decía, lo que opinaba, de lo que se burlaba, siempre era contra el sistema y siempre era provocando algo que nos permitiera reflexionar. Y no hay revolución sin música, sin canción, sin baile, ¿no? No hay. El movimiento estudiantil del 68, y termino con ello, ¿no? O algún día me tocará que me inviten y platicaremos más otras cosas, pero les quiero decir, el movimiento estudiantil del 68, no solo en México, sino el movimiento estudiantil del 68 en todo el mundo, en Francia, en Checoslovaquia, en Brasil, en Argentina, en Italia, en todo el mundo, ¿no? Se hizo con poesía, se hizo cantando, se hizo descubriendo las pintas en las paredes, se hizo de muchas maneras, pero había un objetivo en esa generación del 68 a nivel mundial, que queríamos cambiar todo, absolutamente toda la sociedad, y eso era la música, el baile, las tradiciones, la cultura, la imposición, la falta de democracia, todo lo queríamos cambiar. Ese fue el 68 estudiantil. No era un movimiento para tumbar el poder ni para tomar el poder, porque aunque éramos subversivos, ¿no?, en la acción, en la práctica, no nos planteábamos tomar el poder, simplemente estábamos en contra de todo tipo de poderes que nos ahogaban en las universidades, en la sociedad, en los barrios, en todo. Entonces teníamos que irnos a la bohemia,
teníamos que irnos a lo que decía nuestro querido amigo, que es a los no son guetos, ¿cómo le llaman? Los cafés cantantes, las peñas. Teníamos que irnos a las peñas, pero las peñas eran un refugio de los izquierdosos que querían cambiar el mundo, pero querían hacerlo también con música. Y entonces las peñas eran un refugio, tan refugio como si ustedes recuerdan aquella película, que es muy comercial, y aquí no quiero meterme en lo comercial, porque ya le pegaron mucho a lo comercial de hoy y de ayer, ¿no? La película de Cabaret con Liza Minnelli. Ahí Liza Minnelli, más bien la película, refleja los cabaret políticos de la izquierda socialista en Europa, pero tanto nos creímos o se creyeron que debían mantener el cabaret político, donde se burlaban del fascismo y del imperialismo y de todo mundo se burlaban en los cabaret políticos, ¿no? Que eran las peñas de nuestra época, ¿no? ¿Y qué sucedió? La izquierda se quedó encerrada en los cabarets, en las bohemias, y no vio venir el fascismo, y cuando los fascistas tomaron el poder, lo primero que hicieron fue desmantelar, quemar, apresar a todos aquellos artistas, judíos, músicos, pianistas, actores que estaban en los cabaret políticos. Entonces, la bohemia es para convivir, pero para volver a salir. Si no, nos quedamos encerrados y los nuevos y viejos oligarcas que hoy están al acecho después de con esta cuarta transformación, pueden regresar y nos pueden llevar a pequeños guetos y no lo debemos permitir. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle nuevamente al ponente por este recorrido, por esta puesta en escena de varias cosas que tienen que ver justamente con la subjetividad del hombre, ¿no? Mientras usted leía, yo me transportaba, ¿no? Y casi estaba viendo a los protagonistas de esta historia. Y yo creo que eso es bien importante en nuestros días, reconocer las experiencias de otros tiempos y de otros personajes. Ahora, yo quisiera preguntarle cuál es, desde su perspectiva, el papel que debe de jugar la poesía, la literatura, en los movimientos sociales, en las personas que se están planteando otro tipo de vida, otro tipo de historia, que están tratando de modificar, ¿no?, las actuales estructuras. Entonces, ¿cuál sería ese papel reivindicativo, ese papel transformador de la poesía? Y ya no tanto con movimientos sociales, sino con la persona de a pie, el vecino, el amigo, el familiar. ¿Cuál sería esa visión que desde su perspectiva estaría viendo? Muchas gracias. Pues ahora sí vamos con el cierre que hace nuestro ponente, y bueno, con el compañero Alfredo, pues yo creo que vamos a armar algo, porque ha habido esa discusión también al interno del círculo, respecto, bueno, él está trabajando en la formación política del Instituto de Morena, por decir, que bueno, que no vino con el cargo por delante, porque eso se agradece, precisamente el tipo de relaciones que venimos construyendo, y entonces, precisamente por eso también nos interesa armar algo, de tomarnos la discusión a fondo, y entonces también hay algunas ideas al respecto que ya después vamos a armar, las vamos a comentar, y pues es importante realmente esto. Bueno, damos el micrófono al compañero. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Una sorpresa encontrarme a Alfredo López después de tantos años. Un gusto volver a verte, Alfredo. Cuando yo era joven, no hace mucho, bueno, más o menos en los 70, 73, 74 aproximadamente, había un grupo, una agrupación que se llamaba Bobilla Poblana,
y yo leía la bohemia poblana y esta bohemia no me decía nada en términos literarios. Ustedes seguramente recordarán el canto a la china poblana, el canto al charro, pero para mí eso no significaba gran cosa, porque el mundo estaba cambiando y estaba cambiando muy rápidamente. En los años, a mí no me tocó el 68, yo tenía 10 años en ese momento, pero sí me tocaron los movimientos de los electricistas poblanos en el 73, y con ello también me tocó, a mi generación, la emergencia de los movimientos en Chile, con Salvador Allende, los golpes de Estado que vinieron después en Argentina, en el Uruguay, los exiliados que llegaban a nuestro país, y entonces empezamos a descubrir, los jóvenes de entonces, una poesía diferente, una poesía distinta. Empezamos a leer a gente como André Breton, el surrealista, y empezamos a buscar respuestas en el mensaje constelado de los sueños. Pero quizás lo más importante fue el descubrimiento de los poetas de la Guerra Civil Española, Miguel Hernández, Antonio Machado, Gabriel Celaya. Descubrir, escuchar los poemas de Mario Benedetti en voz de Nacha Guevara, por ejemplo, ¿no? O escuchar a Daniel Biglietti, el uruguayo, cantando a Desalambrar. Y toda esa literatura, toda esa música que la escuchábamos como canciones, descubríamos a Joan Manuel Serrat cantando a Miguel Hernández y a Machado, los teníamos como cantores. Pero después nos dimos cuenta que era poesía, realmente poesía que era musicalizada. Y esa poesía musicalizada transformaba nuestra forma de ver las cosas, a pie, ¿no? Entonces, ante esta emergencia, sentíamos que la poesía tenía que ser ante todo una poesía comprometida, ¿no? Pero yo me preguntaba, y me lo pregunté muchos años después, ¿por qué Puebla, que es una ciudad tan contrastante, ¿no?, que está al mismo tiempo conservadora, pero que fue capaz de tener una reforma universitaria, un lugar donde se inició la Revolución Mexicana con los hermanos Cerdán, ¿por qué esta Puebla es tan llena de contrastes? Bueno, la realidad es así, la realidad es rica, es plural, no hay del blanco no es blanco y negro, sino que es todos los matices que hay del blanco al negro, ¿no? Y en esos matices del blanco al negro nos ubicamos. Entonces, buscando en el pasado, me encontré con esta historia de las bohemias, y me llamó la atención porque de alguna manera en mi juventud yo también combinaba, como otros jóvenes, los círculos de reflexión política. Teníamos nuestros jueves rojos, entonces en el colegio, en la Facultad de Filosofía y Letras, y nos reuníamos a leer textos de Marx, o de Lenin, o de Engels, o de Trotsky, y hacíamos una reunión, un círculo, donde todos leíamos la misma obra, y expresábamos lo que veíamos de ella. Pero una vez que esto terminaba, venía la otra parte, que era la convivencia. Y la convivencia pasaba por destapar las botellas de cerveza, por el alcohol. Nuestras compañeras bellas siempre nos hacían ojos, a nosotros les hacíamos ojitos a ellas, ¿no? Salíamos de los espacios de la facultad y del colegio y nos íbamos a los cafés. Y el café tiene la virtud de soltar la lengua, de hacernos hablar, ¿no?, como el alcohol también lo hace. Y entonces en estos espacios libres podíamos hablar de muchos temas. Y uno de los temas que hablábamos también era, por supuesto, la revolución que queríamos hacer, ¿no? No solo no ignorábamos, sino que sabíamos, por ejemplo, que Marx en su juventud había sido un bohemio también, ¿no? Marx nunca le rindió culto al trabajo, aunque su trabajo fundamental fue escribir El Capital. Quien le apoyó para que él pudiera escribir El Capital fue su amigo Federico Engels, que era un empresario, ¿no? Después me enteré, por ejemplo, también que Lenin, que Trotsky se encontraban en París con Diego Rivera en cafés y en la Bohemia también. Sí, ahí se generaban estos espacios también. Y se hablaba también de literatura. Trotsky fue un gran lector de novelas. Marx decía, la mejor forma de conocer el siglo XIX y el desarrollo del capitalismo es leer La comedia humana de Honoré de Balzac, ¿no?,
una obra monumental que son 70 y tantos títulos, ¿no? Decía, si uno lee la obra de Balzac, va a conocer lo que es el capitalismo. Si uno lee efectivamente a Víctor Hugo, se da cuenta de esa situación de miseria que se vive en París de mediados del siglo XIX. Si uno lee a Émile Zola en sus obras El trabajo, también se da cuenta de cómo la gente empieza a organizarse para rechazar esas condiciones. Entonces la literatura siempre ha servido para mostrar y mostrarnos un mundo posible. Revueltas, que bien lo mencionó Alfredo López cuando habló de los errores, escribió un libro que se llamó Los errores, justamente. Y en ese libro él hacía una crítica muy fuerte al dogmaticismo stalinista. La historia, les cuento el principio, narra, empieza con la escena de una madre velando a su hijo, y entra, el niño está en un petate, en una mesa hay una vasija, y la madre está esperando que la gente que llegue a visitarla deposite para poder comprar una caja para su hijo, la caja mortuoria, el ataúd. Y en ese momento ingresa el padre y se da cuenta que su hijo está muerto, y la actitud del padre es sumamente fría, ¿no? Dice, bueno, se ha muerto el niño, ¿no? Dice, este dinero, ese es el dinero para la caja de nuestro hijo. Y el padre le dice, pero es que ya se murió, lo puedes enredar en el petate y lo puedes enterrar así, y este dinero puede servir para la causa. Y entonces uno dice, bueno, no se trata de que creemos un mundo más humano, y entonces el padre se está deshumanizando, que es lo que ocurrió con una parte de la izquierda stalinista. Y entonces la novela, cuando nos está mostrando esa situación, que puede ser real o que puede ser ficticia, nos está previniendo lo que debemos evitar, justamente deshumanizarnos, ¿no? ¿Qué ocurre con Roque Dalton? Roque Dalton es un poeta salvadoreño que le gusta la poesía y que escribe poesía, pero a muchos de sus compañeros más dogmáticos no les gusta que escriba poesía y lo acusan de pequeño burgués, y sus mismos compañeros lo asesinan, lo cual es terrible, ¿no? ¿Cómo la izquierda puede matar a otra izquierda por sus solas diferencias? ¿Dónde está esa tolerancia que se pretende crear? Las propuestas políticas, las ideologías, siempre proponen mundos mejores. Ese es un contenido fundamental. La cuarta T propone un mundo mejor y camina en pos de ello. Y el camino, por supuesto, tiene muchas intenciones, pero está empedrado también, ¿no? Y de las cosas que no debemos olvidar justamente es cómo la literatura nos puede ayudar a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Roque Dalton nos mostró otras cosas diferentes cuando escribía su poesía. Lo hizo también el poeta nicaragüense, ¿cómo se llama? Fernando Cardenal. Fernando Cardenal estuvo aquí en Puebla. Ernesto Cardenal estuvo aquí en Puebla con su boina calada al estilo del Che, su cabello largo, y leyó a leernos, y vino a leernos también poesía amorosa, no solo poesía comprometida, porque uno piensa muchas veces que la poesía, para ser revolucionaria, tiene que ser poesía comprometida, y no necesariamente. La poesía nos puede cambiar la forma de ver las cosas. Hay un poema que a mis alumnos siempre se los leo. No es un poema que hable de cuestiones políticas, pero siempre le digo a mis alumnos, este poema tienen que conocerlo mis alumnas y también mis alumnos. Y díganme si no les cambia un poco la manera de ver las cosas. Se llama Palabras para Julia. Dice, tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola, tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate del que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, un hombre solo,
Una mujer así tomados de uno en uno son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella, tú verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás, no hay elección, y este mundo tal como es será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Son las palabras de un padre a su hijo, a su hija, que le está diciendo, el mundo es tu herencia, ¿no? No le está diciendo, comprométete políticamente por hacer algo. Pero no obstante, cuando le dice que su futuro es su propia vida y su dignidad es la de todos, le está diciendo que forma parte de un ser social. Y esta lectura de un poema nos puede transformar la vida, nos puede cambiar la manera de cómo vemos las cosas. Entonces la literatura o la poesía no tiene que ser necesariamente comprometida para llevar al cambio. Yo recuerdo, por ejemplo, que había a un ya falleció no hace mucho, cantor político que cantaba una canción que decía: a parir madres latinas, a parir más guerrilleros, ellos sembrarán jardines donde había basureros. Es decir, como diciendo, bueno, esa era la forma de comprometerse, ¿no? Mujeres tengan más hijos para que haya más pobreza, y si hay más pobreza, la pobreza va a ser insoportable, y entonces haremos la revolución, ¿no? Bueno, es una forma de expresar también las cosas, ¿no? Pero no solo esa, hay otras muchas formas. ¿Cómo veo la situación en Puebla? Yo creo que después de que se cayó el muro de Berlín, este llamado siglo corto, que empieza en 1917 con la Revolución Rusa y que parece cerrarse en 1989 con la caída del muro de Berlín, parecía que las utopías se nos cayeron, ¿sí? En los años 60 y 70 pensábamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, y las movilizaciones sociales así nos lo hacían ver. Después del 68 y del 71, los movimientos del 76 fueron los más importantes, los de los electricistas, y eran los trabajadores los que se estaban moviendo. Y los jóvenes, que éramos muy jóvenes, 18, 19, 20 años, que teníamos una vida bohemia y también una vida comprometida, porque pasábamos de subvertir los valores sociales a subvertir también los valores políticos, o intentar cambiarlos, sentíamos que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero vinieron las derrotas, una tras otra, ¿no? Cuando se cayó el muro de Berlín y la Unión Soviética desapareció, los que concebíamos que el socialismo era otra cosa, que la Unión Soviética no era socialista, sino era un estado burocrático, que tenía conquistas para la clase obrera, pero donde no había libertad, decíamos, bueno, se abren otros aspectos. Vimos aparecer el movimiento Solidarnosc en Polonia, y con ello vimos aparecer una nueva posibilidad también de cambio, porque un obrero llegaba a la presidencia en Polonia. Pero después nos empezaron a acabar los sueños, las utopías empezaban a convertirse en pesadillas, ¿no? La Unión Soviética no había sido el mundo de la igualdad o de la libertad, había sido un mundo donde se había establecido un control político muy fuerte, ¿no? En Cuba mismo también había ocurrido esto, ¿no? Los homosexuales eran reprimidos, considerados enfermos. Cuba había sido un estado que originalmente la revolución cubana se la había planteado como una revolución político-liberal, burguesa, pero cuando Cuba empieza a ser copada por los Estados Unidos y empieza el cerco económico, Cuba se orienta hacia la Unión Soviética, y la Unión Soviética empieza entonces a participar mucho de Cuba. Les cuento de una novela que yo recomendaría que leyeran. La novela se llama El hombre que amaba a los perros. Y en esta novela que el hombre amaba a los perros, del asunto que nos trata fundamentalmente
es del asesinato de León Trotsky en México, en 1942. Pero esta novela, escrita por un cubano, se conjugan la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, la Guerra Civil Española y esta parte de la muerte de Trotsky, ¿no? Y en esta novela podemos observar cómo la utopía se planteaba entonces y cómo después aparece el desencanto. A final del siglo XX, los que éramos jóvenes en los 70 y llegamos a las fuerzas básicas del INAPAM en este siglo, llegamos sin el piso firme que nos daba la ideología. Las creencias y la ideología son los necesarios andamios de la vida. Y cuando no teníamos el socialismo que tanto habíamos planteado como una posibilidad de mundo posible, como un mundo posible, nos vimos en una suerte de orfandad, ¿no? Una suerte de orfandad que recién empieza a resolverse, porque como si hubiésemos estado casados con la idea de la revolución y la revolución se nos hubiese muerto, tuvimos que guardarle luto, tuvimos que guardarle duelo, y en ese guardar el duelo no encontramos cuál sería la salida. El neoliberalismo se planteó triunfante como única posibilidad de existencia posible en el mundo, ¿sí? Los movimientos revolucionarios fueron uno tras otro derrotados y solo entonces en la década pasada empezaron a plantearse de nueva cuenta, con Lula en Brasil, ¿no? Con Correa en Ecuador, con Evo Morales en Bolivia, ¿no? Y nosotros en México veíamos que las cosas no cambiaban, y desde 2006 que veíamos la posibilidad de una transformación, veíamos cómo nos la arrancaban una y otra vez, hasta que llegó el 2018 y llegamos a este triunfo que no nos lo creíamos, ¿no? Llegamos a esta situación en la que aquello que hablábamos en las tascas, en las bohemias, en los círculos de reflexión política, en los círculos de formación, veíamos como una posibilidad. Llegamos quizás un poco mermados de fuerzas, ¿no? Porque ya no tenemos la fuerza de esa juventud, ¿no? Donde decíamos no hay ningún problema, nos amanecemos o estamos en los piquetes de huelga, en las huelgas y la situación no nos hacía mella, ¿no? No obstante eso, pues vemos siempre que la idea de la transformación se vuelve a replantear, ¿no? La salida de Lula el día de ayer fue un gozo enorme, ¿no? Estar escuchando a Lula hablando en su idioma, en portugués, ¿no? Pero ver las caras de la gente que lo rodeaba, los ojos cuajados de lágrimas de muchos de ellos, las manos triunfantes levantándole la mano a Lula diciendo a cada momento estoy obligado, agradecido por todo lo que han hecho por mí, no saben cuánto significa para ustedes, para mí el que ustedes estén aquí. Era un momento que nos hacía sentir una emoción en el cuerpo, y esa sensibilidad, que es lo que sentimos cuando estamos emocionados por algo, esa sensibilidad solo se logra si leemos poesía. Eso es fundamental. Está bien, había en principios del siglo XX un libro que se llamó Así se templó el acero, que lo pueden encontrar en internet. El autor se llama Nikolai Ostrovsky. ¿Cómo se templaba el acero? El acero se templaba al rojo vivo, colocándose en el aceite y con golpes. Así se templaban los militantes comunistas, ¿sí? Pero en ese templar del acero de los militantes comunistas, la sensibilidad quedaba de lado, ¿sí? Y no debe quedar de lado. Si un militante de izquierda, ya no digo comunista, trotskista, etcétera, un militante de izquierda, una gente que quiere un mundo posible, quiere transformarlo, tiene que hacerlo también cultivando su sensibilidad. La música es fundamental, ¿sí? La literatura también es fundamental. La literatura nos ayuda a imaginar otros mundos. Es posible que haya personajes que no nos gusten políticamente hablando, y pienso en Mario Vargas Llosa, ¿sí? Pero si leemos algunas de sus novelas, como puede ser, se me va el nombre ahora, La guerra del fin del mundo,
por ejemplo, nos muestra otras cosas diferentes. La novela que les comento, esta de El hombre que amaba a los perros, es una novela histórica, pero que también nos muestra cómo la literatura y la historia se conjugan. Es importante entonces, y yo entendía que hablar de una cosa del siglo XIX podía no ser tan vista porque está retirada, pero eso nos permite ver cómo la sensibilidad se conforma a lo largo del siglo, a lo largo del tiempo, y cómo las ideas permanecen de manera mucho más fuerte de lo que podemos imaginar. Puebla sigue siendo una sociedad muy conservadora, y aunque haya espacios donde hay ideas que empiezan a transformarla, estas ideas continúan, las creencias continúan. Si queremos cambiar la realidad, tenemos que cambiar también el pensamiento, y eso es lo más difícil de hacer. Los círculos que se hacen aquí cada 15 días y que se hacen en otros lados encaminados a ese fin, pareciera ser una suerte de tarea de Sísifo, ¿no? De subir la roca y la roca vuelve a caer, y la siguiente quincena volverla a subir y volverla a caer, ¿no? Y volver a caer. Eso sentimos muchos cuando hacíamos algunos planteamientos y creíamos que las cosas cambiaban. Muchos años yo estuve trabajando en un periódico, muchos años, fueron 6 más o menos, un periódico de aquí de Puebla, y la situación política estaba complicada, estábamos en el Salinato, y el periódico recibía información de varias agencias, Notimex, Proceso, La Jornada, etcétera, ¿no? Y mi labor, que era la labor de editor en el periódico, yo elegía las notas que mostraban al país en la situación más crítica. Y esa era mi labor como editor. Un editor tiene esa posibilidad de manejar la información. Y yo pensaba que esas noticias puestas en el periódico y multiplicadas por 5,000 ejemplares y quizás leídas por 10,000 personas, podían generar una conducta diferente hacia la política. Pero resulta que después de 6 años y una labor de editor así, las cosas seguían igual. No parecían cambiar. Las cosas continuaban, ¿no? Pero finalmente sí hay un trabajo que se va generando, las condiciones sociales cambian y se transforman, ¿no? Ahora, pues de Roque Dalton que preguntabas, yo recuerdo aquel libro de los poemas clandestinos que fue muy conocido en la década de los 80, ¿no? A finales del 79, cuando la revolución no se podía hacer en nuestro país, la gente nos volcábamos en la solidaridad con otros países, y en 79 estaba la revolución salvadoreña, y uno de los poetas que más leíamos era justamente a Roque Dalton y a Salarrué, ¿no? Y en la radio intentábamos que la voz de Roque Dalton fuera más conocida, porque pensábamos también que conociendo la voz de Roque Dalton y los poemas que él tenía, las cosas podían cambiar, ¿no? Granados Chapa fue una persona muy culta, ¿no? Una persona impecable, editorialista. Yo desconocía la vida bohemia de Granados Chapa, ¿no? Pero sí sé que muchos de los grandes escritores mexicanos siempre han pasado por este periodo de la vida bohemia, ¿no? Que es un periodo, yo lo mencionaba, que es un periodo de libertad, es un periodo donde el joven sale de casa, empieza a conocer a otros amigos, se va al café y empieza a platicar con ellos sobre diferentes temas, ¿no? Está despertando también a su vida sexual y entonces pues empiezan las simpatías con las personas, ¿no? Y eventualmente pues también aparece el alcohol y las drogas, ¿no? No están exentos. Y ese momento donde todavía no tiene obligaciones de trabajo, es un espacio de mucha libertad, ¿no? Después vendrán las obligaciones y vendrá el trabajo, y ese espacio de libertad se pierde, ¿no? Me preguntaba Marco Antonio qué opinaba de la vida bohemia de ahora, ¿no? Y bueno, la verdad es que tiene mucho tiempo que no puedo hacer vida bohemia, ¿no? Ya el trabajo académico es muy demandante, y sí lamento no poder llegar en algún momento a un espacio donde hay música de jazz
y están tocando o verlo, ¿no? En mi juventud las bohemias, las peñas, eran el espacio justamente donde convivíamos, ¿no? Yo recuerdo en Jalapa una peña donde llegó un argentino exiliado que para poder sobrevivir puso una peña, había vino tinto, había cervezas y había empanadas argentinas. Y entonces a partir de las 9, 10 de la noche se abría la peña, llegábamos en miriadas los jóvenes que estábamos en el Comité de Solidaridad con El Salvador. Después de haber hecho nuestro trabajo político, merecíamos un espacio de distensión, y lo que escuchábamos pues, era a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Alfredo Zitarrosa, ¿no? Y por supuesto con el alcohol que empezábamos a tomar, con las cervezas, pues nos animábamos a cantar, ¿no? Y aunque tuviésemos la peor voz del mundo, pues cantábamos con mucha emoción y con mucho gusto, ¿no? Y era un espacio de distensión. Terminaba este espacio y al día siguiente al trabajo o a lo que tuviese que hacer, ¿no? Creo que una de las cosas que tenemos actualmente es que estamos condenados a ser modernos, y ese estar condenados a ser modernos implica que todo está mercantilizado, que todo está comercializado. Yo no sé dónde los jóvenes pasen ahora sus espacios de distensión, pero sé que hay cantinas, ¿no? Sé que hay lugares donde consumen pulque, porque están reivindicando el consumo de pulque también, ¿no? Alguna vez en mi grupo del grupo del colegio, yo pregunté, bueno, ¿dónde están todos los alumnos? ¿Por qué no llegaron? Me dijeron, es que están en el baño, profe. Yo, ¿cómo que están en el baño, no? Y resulta que la cantina se llamaba El Baño, ¿no? Dije, bueno, me enteré de ahí está. En fin, ¿no? No sé si hay otra pregunta que me haya quedado ahí. Hay un poema que sí no quiero irme sin leérselos, una parte por lo menos. Les decía en un momento que la poesía que nos marcó mucho, o para que nos fuimos acercando mucho, fueron los poemas de la Guerra Civil Española, y uno de ellos es de Miguel Hernández, se llama Las nanas de la cebolla. Dice así: la cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, niño que te traigas la luna cuando es preciso. Alhombra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos la luz del mundo. Ríete tanto que en el alma al oír te bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone ales, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, porvenir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado, cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo discernido, si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes ríes con 5 azares, con 5 diminutas ferocidades, con 5 dientes como 5 jazmines adolescentes. Frontera de los besos será el mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, él, triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Este poema de Miguel Hernández lo escribe, él está en la cárcel, y su mujer está afuera, y su mujer le cuenta
que no tiene para comer sino cebolla. Por eso él escribe Las nanas de la cebolla. Es un poema revolucionario, es un poema que nos sensibiliza, no nos habla de la Guerra Civil Española, pero cuando uno lee el poema y lo empieza a ubicar, y dice, es de un padre que está preso en la cárcel por sus ideas políticas. Es un padre que vive y que está luchando en la Guerra Civil Española. Es un padre que se está diciendo a su hijo, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Esta sensibilidad que nos forma la literatura, nunca me cansaré de decirlo, es fundamental para la gente que quiere transformar el mundo. Sí, transformamos el mundo, pero tenemos que transformar nosotros mismos a través del enriquecimiento, leyendo literatura, leyendo cuento, leyendo novela, leyendo poesía. Pues es todo, muchas gracias.